Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una sesión más con su servidor Elvis Yamil Covarrubia Chávez, psicólogo egresado de la Facultad de Psicología en la Universidad de Colima y voluntario de Centros de Integración. Esto es gracias a Centros de Integración que nos permite compartir información en su comunidad de SIC Colima, Centros de Integración Colima, junto con mi comunidad que he creado poco a poco de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Si tú no te has suscrito a nuestra comunidad en el canal de YouTube, te invitamos a que te suscribas y que también nos busques en nuestra página oficial Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones en Facebook, y también a que si quieres escuchar audios y que probablemente no tienes el tiempo suficiente para ver estos videos, pues te invitamos a que descargues Google Podcast, que es una aplicación que te va a permitir escuchar nuestro podcast de manera gratuita en caso de que no tengas acceso a la plataforma de Spotify. Y pues bueno, vamos a dar inicio en esta ocasión en un tema que creo es importante rescatarlo. Este tema yo lo rescato de un apartado de mi investigación de tesis y que lo denominé con otro título, pero me impidieron o me sugirieron cambiarle de nombre y lo denominamos como adolescencia y adicciones. Pero el objetivo del tema de hoy es concientizar a la comunidad el impacto que tiene el narcotráfico en el problema de adicciones en adolescentes. Y disculpen por la palabra, pero puede ser crimen organizado o personas que cometen actos delictivos. Al hablar de las adicciones, debemos de vernos obligados a hablar a su vez de la situación que conlleva como tal el narcotráfico en nuestro país, México. Platícanos de esta situación en tu país, si es diferente o similar a la que se vive actualmente en nuestro país, que es México, y sobre todo del estado de Colima, que somos nosotros, donde ahorita la situación de seguridad pública es totalmente deficiente. Balaceras, muertes, asesinatos, homicidios constantemente, es lo que la comunidad de Colima está viviendo ahorita, y que por eso creo que es importante hablar de este tema. Y espero y no sea censurado o no sea castigado por YouTube y por sus cuestiones éticas, pero no estamos tratando de atentar en ningún aspecto acerca de este tema. Y pues bueno, para empezar a hablar de este tema, me gustaría recordar el título de un artículo del diario digital Infobaís de Argentina, el cual se titula así: los usan y luego los desechan, niños y adolescentes que son cañón del narco. En dicho artículo se menciona que son diferentes los motivos por los cuales el crimen organizado recluta entre ellos a jóvenes, dando como referencia que la falta de apego es un factor. Y esto del apego existen tres vertientes: un apego seguro, un apego inseguro y un apego ambivalente. Un ejemplo para determinar esto, porque veo que muchos compañeros o muchos colegas a veces hablan pensando que la población puede saber, pero yo sé que aquí me puede ver profesionales, madres de familia, padres y otro tipo de público que me puede ver. Entonces, el apego se puede dar en tres vertientes. El apego seguro es, poner un ejemplo, es cuando vemos que al niño lo llevan al preescolar, al kinder, y no llora. Entra regularmente a su clase en el primer día, no pasa nada, porque tiene la seguridad de que mamá va a regresar o papá va a regresar por él y va a regresar a casa. Es un ejemplo. El apego inseguro es cuando vemos al niño que lo llevan en el primer día de clases al preescolar, al kinder, y se agarra llorando en un llanto descontrolable, y que llega la maestra, la directora, y trata de calmarlos, y el niño no puede y está en una rabieta muy exagerada. A veces regresa la madre, habla con él y ni aún así, porque no quiere separarse de la mamá. Ese es un apego inseguro. Y un apego ambivalente puede ser que cuando al niño se le lleve, siguiendo el ejemplo, al preescolar, él reaccione de manera agresiva o manifieste conductas agresivas con sus compañeros dentro del aula o fuera del aula, y que muchas veces pues
no se va a comprender por qué estas conductas. Pero esos son los 3 tipos de apego. Entonces, en este se podría decir que uno de los factores, como ya se mencionaba, que toman en cuenta los crímenes organizados y que hacen vulnerables a los jóvenes, a los adolescentes, es una falta de apego segura. Otro de los factores es la desintegración familiar. Probablemente papá o mamá se divorciaron o existen conflictos familiares o regularmente papá está ausente, y las ausencias de leyes para castigar a los menores de edad desde infantes. Son algunas de las razones principales por las cuales los hace presas fáciles para el crimen organizado. El empleo de menores de edad para actividades vinculadas al narcotráfico se puede rastrear en cifras de asesinatos en el país, en nuestro país, México. Esto puede diferenciarse conforme al país. Por ejemplo, entre enero del 2015 y a julio del 2019 se registraron 6.664 niños y adolescentes víctimas de homicidio doloso, donde 8 de cada 10 eran varones, de acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad. Esto mismo lo reporta el artículo de la revista de Infobaís. Para el crimen organizado, reclutar a un niño o un adolescente es algo fácil. Son vistos como personas sin valor que pueden ser desechadas y fácilmente reemplazadas, ya que saben la facilidad que es el poder reclutar más ante la muerte de unos cuantos. Esta población tiende a ser vulnerable debido a que la falta del desarrollo relacionada con la toma de decisiones, que es esta parte que tenemos aquí por dentro, se le llama lóbulo frontal y prefrontal, no está desarrollada en nuestros adolescentes, y esta parte del cerebro, este desarrollo cerebral está relacionada con la toma de decisiones, lo cual se menciona en este mismo artículo que los posiciona como indefensos ante tentaciones y amenazas. Y sí, nuestros adolescentes, como no tienen desarrollado la capacidad cerebral del lóbulo prefrontal y frontal, no saben las consecuencias, daños que puede cometer o que pueden surgir debido a una decisión, y entonces las tentaciones o amenazas son fáciles para ellos realizarlas. Lo ven como un acto o un comportamiento indefenso. Alejandra Calisto Sánchez, psicóloga social que da atención a víctimas en la Procuraduría General de Justicia, explicó a Excelsior en otro artículo que los niños con trastorno de apego, retomando lo que anteriormente se había dicho, se alteran fácilmente, pierden el control de sus impulsos y no generan empatía. Entonces ya vemos que desde niños probablemente existen factores que pueden ser determinantes para que cuando ellos lleguen a la adolescencia o incluso en la niñez se vuelvan más vulnerables para ser reclutados por el crimen organizado. Este tipo de personas con trastornos de apego son capaces de cometer homicidios crueles. También aquí vemos que es una de las características por las cuales el lóbulo prefrontal, al no estar desarrollado, no sabe las consecuencias de ciertos actos. Es importante que tomemos en cuenta esto. En algunos casos, las razones por las que entre las filas del crimen organizado existen niños y adolescentes es debido a que son víctimas de secuestro. En algunos casos. En otros casos, las familias, al estar involucradas en esta situación, los obligan. Y en la mayoría de ocasiones, porque es para el adolescente una alternativa de sustento económico. Y este punto tenemos que señalarlo, como se hablará en el trabajo más adelante, que las dificultades de empleo y la falta de oportunidades que los jóvenes tienen hoy en día en nuestro país puede ser un factor determinante ante esta situación. Aunque creo que el gobierno constantemente suele hacer campañas, pero no son suficientes para atraer a los jóvenes que en cuestión de empleo, de estudios, falta todavía buscar estrategias y obviamente creo y considero que el gobierno lo está haciendo bien, pero falta todavía más. Pero dense cuenta,
O sea, cuando la familia se encuentra involucrada en estas situaciones del crimen organizado, se ven obligados los niños a llevar la mercancía, a traerla y a formar parte después a cometer otros actos delictivos. Y cuando el adolescente se ve en una situación económica no favorable, esta puede ser una búsqueda de obtener una posición económica o obtener ganancias económicas para solventar los gastos de su familia. Por eso muchas veces se ven orillados a esto. Ahora hablemos de la narcocultura y de los procesos identitarios en el adolescente, que esto lo tomamos en mi artículo como una referencia para hablar de esto, de los procesos identitarios que el adolescente vive y que ahora tenemos una narcocultura. Y hablemos entonces de algo que forma parte del narcotráfico, que como tal es una revalorización social con su denominado narcocultura, donde se es visto como un ícono de riqueza, incluso en todo el medio de comunicación como televisión, streaming, plataformas digitales muestran a través de sus series, de sus documentales y de sus películas la vida lujosa del narcotraficante y su poder. Es así, pues, que al estar inmersos en toda esta situación social denominada narcocultura, los adolescentes, se puede observar que el consumo de drogas y la adicción a ellas generan sin duda un gran problema social, tanto económico, donde los sectores sociales más desprotegidos son presas de dicho problema, donde regularmente mayormente se consume. Ahora, por decir, y en este punto me quiero pausar un poco. Centros de Integración Juvenil hace estudios constantemente. Sería importante que en algún momento ellos compartieran a la población cuáles son los sectores más vulnerables, donde se ha visto mayor consumo o mayor problema de disposición de sustancias psicoactivas, porque es importante que la población sepa. Y cada estudio revela el género que tiene mayor vulnerabilidad al consumo, el tipo de sustancia que se consume, las colonias donde regularmente se consume en mayor cantidad, y creo que es importante esta parte. Entonces, ahora, hablar de la narcocultura vista por los jóvenes, recordemos que en esta etapa es una constitución sociocultural. Agreguemos ya lo que habíamos mencionado, de que no existe un desarrollo todavía en su totalidad de esta parte que es importante para la toma de decisiones, y agreguémosle que también en esta etapa de la adolescencia existe una construcción sociocultural. ¿Quién soy yo a partir de lo que la sociedad me puede ofrecer? Por eso se crean los grupos y las comunidades pequeñas de adolescentes, donde existen factores históricos y relacionales entre sus agentes sociales, y se debe considerar un diverso cambio constante, donde, como ya se mencionó, existen fuentes de información donde se puede encontrar difusión de la narcocultura, siendo así una fuente de consumo. A final de cuentas, lo que están haciendo el streaming, las plataformas, las series, las películas, los documentales, están haciendo un consumo de esa narcocultura, porque va a haber adolescentes que se identifiquen. Por eso estamos hablando de procesos identitarios. Va a haber jóvenes que se identifiquen con ese estilo de vida que presumen y se muestra en estas series, en estas películas, en estos documentales. Entonces, dicha fuente de consumo que está creando estas plataformas, menciona Jeremy, citado en Becerra en el 2009, que toma relevancia, ya que esta situación de consumo en los adolescentes está ligada a la construcción de la identidad personal, lo cual implica una configuración individual, permitiendo al adolescente ser reconocido por los demás, y a su vez esto implica una forma de ser y de actuar conforme ciertos criterios sociales, valores, códigos, normas y significados. Y es muy importante que reflexionemos de esto, ya que entonces nuestros adolescentes se están identificando con esta situación, y dentro de esta narcocultura entonces existen ciertos criterios sociales, ciertos valores, ciertos códigos, normas y significados, que eso va a definir su comportamiento, su conducta, no solamente de él a la sociedad,
sociedad, sino de él con su familia, de él con su pareja, de él con sus amigos, de él en la escuela, si es que decide seguir estudiando. Porque esto es una configuración individual. A partir de lo que yo consumo, yo me identifico con eso que consumo y esa identificación entonces me va a hacer revalorar cuáles son mis códigos, mis éticos, mis valores. Y esto, así como esto se muestra que en el consumo de información, productos e ideologías por parte de los jóvenes se encuentra relacionada con la búsqueda y obtención del reconocimiento no solo social, sino familiar y de la amistad. O sea, hey, sociedad, te estoy diciendo que existo a partir de una narcocultura y me identifico a partir de esta narcocultura y quiero que tú me identifiques a partir de mi forma de vestir, de mi forma de hablar, de mi forma de comportarme, de la música que escucho, de la forma en cómo soy ante ti, sociedad, y no solamente a la sociedad, a la familia. ¿Quién soy yo en la familia con estos criterios y estos códigos de la narcocultura y en las amistades? Entonces, para Gómez, San Luis y Almanza Avedaño en el 2016, dice que existe mucha importancia en el analizar el consumo de sustancias psicoactivas desde los aspectos culturales, sociopolíticos y económicos de cada región. Probablemente en otras regiones se ve a mayor cantidad esta situación de la que estamos hablando y en otras a menor cantidad, pero tiene que ver con los aspectos culturales, cuáles son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, cuáles son nuestros valores como sociedad y las cuestiones sociopolíticas, que eso muchas veces ya no depende de nosotros porque nosotros le damos la confianza a alguien para que decida el acuerdo y el rumbo de una sociedad. Pero deben de existir políticas públicas acordes a las necesidades y exigencias de las problemáticas que se plantean, en este caso, el problema de adicción. Y me ha tocado saber en la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones que desafortunadamente en países, creo, si no mal me equivoco, en Paraguay o Argentina no existen políticas públicas o instituciones gubernamentales como aquí en México tenemos la dicha y la fortuna de tener y contar con ellas. Entonces, dentro de las estrategias de reclutamiento que utilizan los narcotraficantes, el crimen organizado, es el buscar la vulnerabilidad y necesidad económica. Es un factor que buscan ellos en los adolescentes, donde se ofrece una cantidad de dinero muy bien remunerada, o puede ser invitado por algún amigo o desconocido, o formar parte de un crimen que forma parte de un crimen organizado donde buscan obtener su confianza para reclutarlo. Y es importante señalarlo. Ya en un video, en un like que tenemos en la página de Psicolima y que después lo vamos a recapitular para la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, mencionábamos que el círculo social que cambia conforme el consumo de sustancia aumenta, o sea, la adicción o se comete o se diagnostica ya como tal una adicción en la persona, su círculo social cambia. Las amistades que tenía las pierde en algún momento porque eran saludables y él empieza a contactar a dealers, a vendedores de droga, y estos vendedores pues están en ciertos puntos y más adelante lo vamos a ver cuál es la vulnerabilidad a esto. Asimismo, en esta investigación que yo realicé en su momento para mi tesis, se rescata la información de que hoy día los puntos de venta son muy cambiantes, debido a que son mayormente buscados tanto por la seguridad pública como por otros grupos del crimen organizado que luchan por el control del narcotráfico en dichas regiones. Mientras tanto, los jóvenes que compran la droga se arriesgan a presenciar enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, balaceras y persecuciones e incluso a ser capturados por las fuerzas de seguridad, que es lo que constantemente pasa. Cuando ellos van, compran y los detienen ya una vez comprada la sustancia psicoactiva. En el estudio de Becerra Romero, América Tonancín y Hernández Cruz en el 2019, concluyen que aquellos jóvenes que se desarrollan en lugares donde la situación del narcotráfico está presente en la vida cotidiana,
Estos jóvenes viven una doble violencia estructural, o sea, psíquica, mental. Una desde el aspecto sociopolítico en cuestión de pobreza, de marginación, de inequidad, de desempleo, de abandono familiar y de escasas opciones a futuro. Y el segundo tipo de violencia que viven estos adolescentes en estos contextos donde existe la situación del narcotráfico es el tipo de violencia al narcotráfico denominada como socioeconómica, ya que muchas veces hace esta situación que la economía dependa de esto. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta, ¿cuántas personas no saben que en el lugar donde viven están cometiendo actos delictivos, pero no denuncian porque su hijo se ve involucrado en esa situación o forma parte de esa situación? Y tú eres feliz porque probablemente, feliz entre comillas, porque probablemente económicamente te está apoyando. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de la vida de otras personas? ¿A costa del daño mental, psicológico, emocional que puede vivir una persona a la cual le quiten la vida a otro? Son cosas que creo que son importantes hablar, recalcar su importancia, señalarlas y en su totalidad, a final de cuentas, hablarlas. Por eso me di la oportunidad de hablar de este tema. Estos autores señalan que ambos tipos de violencia son una violencia simbólica, traducida en una presión social dirigida a los jóvenes con ideologías de creer lograr una inserción social mediante el éxito económico y el poder adquisitivo. A través de la narcocultura, los jóvenes encuentran elementos simbólicos vinculados al poder, que pueden reproducirse mediante patrones de significación que les permiten lograr visibilidad en los entornos donde se desarrollan, independientemente del nivel económico, del género y de su participación o no en actividades del narcotráfico. O sea, ellos mientras escuchen, y lo vemos muy seguido, o yo lo veo aquí en el estado de Colima muy seguido, no forman parte del crimen organizado, pero están escuchando música de narcotraficantes. No forman parte de un crimen organizado, pero se visten como si formaran parte de un crimen organizado. Y eso es lo que estamos señalando, la importancia de que desafortunadamente las redes sociales, las películas, las series y los documentales es lo que está generando una forma de consumo. Incluso ya se visten de cierta manera, con ciertas marcas, hablan de cierta manera, usan cierto tipo de transporte y desafortunadamente es algo que no se reflexiona o no se analiza y que a veces, aunque se analice y reflexione, no se toma en cuenta la importancia y las consecuencias que puede haber por esta situación. Dichos patrones se manifiestan sobre todo en expresiones físicas, de manera que el cuerpo, nuestro cuerpo o el cuerpo de estos adolescentes se convierte en un referente identitario. La forma de vestir es lo que les mencionaba, el uso del lenguaje, las posturas y comportamientos se emplean para establecer una posición de superioridad y intimidatoria. Y sí, eso lo hacen con la forma de que piensen que si no forman parte del crimen organizado, piensen lo contrario, que sí forman, que esté en la duda, en la incertidumbre, porque lo hemos visto en los videos virales que a veces encontramos en internet, donde sale el tipo, es que tú no sabes con quién te estás metiendo, es que tú no sabes quién soy yo. O hay un video por ahí que ahorita recuerdo, donde en Sinaloa detienen a una persona y el de seguridad pública le dice que sí lo va a detener, y el otro, por su impunidad, por así decirlo, que tenía, le dice a otro comandante, no, a mí no me vas a detener y no me vas a llevar. Entonces, ¿qué estamos dando a entender a nuestros jóvenes? Que ellos, a partir de hacer esto y de serlo, pueden llegar a esa impunidad, pueden anteponer su autoridad encima de la ley
Estas son las cosas que debemos de reflexionar acerca de este tema. Algo que resaltar en este aspecto es que el adolescente que decide consumir poco a poco va modificando sus redes sociales, que es algo que también ya se los mencionaba. Estas redes sociales estas tienden ya sea a ayudarlo, a tolerar o a rechazar una de las posibilidades ante la situación del consumo de sustancias psicoactivas. Tiene que ver con que esta modificación de redes sociales, de sus amistades, de sus vínculos, se oriente a conocer personas para seguir consumiendo o distribuir la droga. Es así como el narcomenudeo se determina como un fenómeno que tiene como finalidad la distribución y suministración de drogas ilícitas a quienes la consumen. En este aspecto se observa que el consumo de dichas sustancias genera en el sujeto, en algunas ocasiones, que modifique sus redes sociales que pueden ser orientadas a las drogas a más personas que consumen o vendan drogas y que formen parte del narcomenudeo a su vez. Así, en el narcomenudeo solo existen dos tipos de actores, los distribuidores y los consumidores. Los primeros de ellos, según las leyes establecidas, son considerados delincuentes del fuero federal por participar en los llamados delitos contra la salud, los distribuidores. Los segundos, los consumidores, por su parte, no solo son considerados delincuentes, sino más de las veces también enfermos, que en nuestro caso, saben yo que en esta cuestión yo no llamo enfermo a una persona con problemas de adicción, ya que hay ciertos criterios que algunos profesionales deciden sí decirle enfermos, otros no. Yo estoy en una posición de decirles no enfermos, porque es un síntoma que conlleva otras problemáticas. Entonces, este es el tema que creo que es importante hablarlo, que gracias a centros de integración que me dio la oportunidad se está hablando y se está abordando, y que creo necesario e importante hablar las consecuencias que puede tener el hecho de este tipo de situación, y que muchas veces solamente se habla de adicción, pero no se habla de políticas públicas, no se habla de el apoyo a instituciones que ofrecen este tipo de atención o los limitan muchas veces. Pero bueno, por mi parte en esta ocasión ha sido todo. Esto es Reconstruyendo una vida sin adicciones. Te vuelvo a hacer la invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos escuches en nuestro podcast y nos busques en nuestra página oficial para que le des me gusta y seguir a nuestra comunidad, donde cada día estamos subiendo una reflexión de los grupos de Al-Anon que te pueden ayudar a esclarecer dudas o inquietudes que muchas veces surgen ante el proceso de tener un familiar con problemas de adicción o una pareja. Mi nombre es Elvis Yamil Covarrubia Chávez. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tipo de temas y nos vemos en una próxima ocasión. Sin más que decir, me despido. Hasta luego.